Muy buenas a todos, chicos. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre sistemas avanzados de entrenamiento. Estos sistemas son avanzados, no son para todo el mundo, no todos los individuos que entran al gimnasio por primera vez lo podrían hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque tampoco tienen un bagaje motriz o no tienen una experiencia como para que puedan tampoco conseguir todos los resultados que podrían conseguir si tuvieran una experiencia o un bagaje deportivo, ¿vale? Normalmente todos estos sistemas están pensados para gente que compite o para gente que quiera pues un extra. También para gente que quiera romper su rutina tradicional, una rutina en la que poco a poco, a medida que va pasando el tiempo, pues va subiendo esas cargas y va disminuyendo el volumen de entrenamiento. Todos estos sistemas o métodos de entrenamiento van a jugar con todas estas variables, las cargas de entrenamiento, el descanso, el volumen, todo esto, ¿vale? ¿Para qué? Principalmente pues para buscar realmente un rendimiento, ¿vale? Un rendimiento. Pero se puede hacer con un carácter más de buscar una adherencia, es decir, que al deportista a la que lo vaya a hacer, pues de pronto pues le cambiamos el sistema, le cambiamos el método y eso hace que se tenga que adaptar a otro tipo de ritmo, que eso también viene muy bien de vez en cuando para aumentar lo que viene siendo la motivación de la persona. Quiero empezar con el sistema piramidal, y es que el sistema piramidal es muy conocido y quiero que penséis que este sistema sí que lo podríamos coger, hay una pequeña parte que sí que lo podríamos coger, sería la parte del sistema piramidal ascendente, y lo podríamos utilizar, ¿vale? De vez en cuando, pero quiero deciros que si no tenéis un buen bagaje motriz, si no lleváis realmente 2, 3 o incluso más años en el gimnasio, no lo utilicéis porque realmente es que no le vais a sacar provecho y el riesgo de lesión pues puede ser bastante alto, ¿vale? Aquí dentro de este sistema piramidal hay 3 puntos, y es el de piramidal ascendente, piramidal descendente y piramidal completo. Piramidal ascendente quiere decir que poco a poco va subiendo el peso, ¿vale? Va subiendo a medida que vas subiendo de series, vas aumentando series, vas aumentando el peso o las cargas de las pesas y demás, ¿vale? A medida que subes el peso, obviamente tienes que bajar las repeticiones porque no puedes mantenerlas, ¿bien? ¿Qué tiene esto de bueno? Realmente esto lo bueno que tiene es que no es lesivo, ¿vale? No tiene un margen de lesión muy alto, un rango de lesión muy alto, pero no me gusta por una sencilla razón, y es que vas acumulando muchísimas repeticiones al principio y luego conforme vas llegando hasta arriba de la pirámide, pues quizá no tengas tanta energía, tu sistema nervioso central no está muy quemado, pero ya llevas muchas series desde atrás, ¿no? Entonces cuando llegas a las series efectivas, que son las que realmente te van a proporcionar las adaptaciones neuromusculares y periféricas que realmente tú seguramente quieras, pues llegas y no llegas en el mejor momento, ¿vale? En ese sentido, a mí me gusta que vayas poco a poco calentando porque no tienes ese riesgo de lesión, pero luego a nivel de eficiencia pues realmente no consigo lo que yo quiero, ¿vale? Luego tenemos la contrapartida, y es que empezamos con la piramidal descendente, es decir, empezamos desde el pico de la pirámide y vamos bajando. Empezamos directamente con cargas muy altas y eso pues lo mismo que antes, un riesgo de lesión muy alto, ¿vale? Antes no tenías ese riesgo de lesión, pero ahora sí que lo tienes. ¿Qué ocurre? Que empiezas con un sistema nervioso central muy tenso. Si no has hecho un buen calentamiento previo, pues realmente pues puedes conseguir ese riesgo de lesión, ¿vale? Personalmente no me gusta. Y luego tenemos el piramidal completo, donde haces ambos, ¿vale? Es una combinación de ambas, la parte de ascendente y luego la descendente. Primero subes y luego bajas de peso, ¿vale? Personalmente no me gusta, lo he hecho, creo que consigues, si haces el completo, lo que vas a conseguir es muchísima fatiga y de forma puntual podrías incluso trabajar esa fatiga
Creo que también lo bueno que tiene es que trabajas en un rango de repeticiones muy amplio, por lo tanto estás trabajando resistencia, fuerza, bueno, esos rangos de repeticiones en los que la resistencia pues es mucho más clave, la hipertrofia, la fuerza, pero realmente si abarcas todo en una misma sesión y lo haces de forma general, creo que al final no estás siendo muy preciso y no estás siendo muy profundo en qué es lo que quieres conseguir. Me explico, si yo por ejemplo yo quiero hipertrofiar porque me dedico al culturismo, pues realmente lo que quiero es pues siempre mantenerme dentro del rango entre 6 12 repeticiones. También puedo conseguir la hipertrofia en otros rangos, pero donde la evidencia científica ha dicho que hay más hipertrofia, pues es en ese rango, ¿no? Entre 6 y 12 repeticiones. Pues en todos mis entrenamientos voy a hacer ese rango, o la mayor parte del porcentaje estaré ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que aquí estás, que no sabes dónde estás, ¿vale? Entonces ese es el problema que tiene. El siguiente método es el método búlgaro, y este se originó en la parte de halterofilia. También el método búlgaro se ha llevado a cabo en el powerlifting, y es que en el powerlifting pues se utiliza 3 movimientos, que son el peso muerto, el back squat, la sentadilla trasera, y el press banca, ¿vale? En halterofilia tenemos 2, que es el snatch o la arrancada y el clean and jerk, ¿vale? Y es que son pocos movimientos. Realmente este método hace énfasis en pocos movimientos. Son movimientos muy globales o en los que está involucrado muchos grupos musculares. Estos grupos musculares necesitan, al tú involucrar tantos grupos musculares, la carga que puedes mover es mucho mayor, por lo tanto tu sistema nervioso central se va a quemar mucho, o se va a desgastar o se va a cansar mucho antes. Por lo tanto hay que tener cuidado de cómo manejamos bien las cargas a lo largo del tiempo, ¿vale? No podemos estar haciendo método búlgaro todos los días, porque realmente lo que va a hacer es quemarte, ¿vale? Pero, como digo, te vas a quemar si no gestionas bien las cargas de entrenamiento. También te digo, no es necesario estar siempre con el mismo patrón de movimiento e involucrando grupos musculares tan grandes. Pero todo depende del contexto del individuo, del deporte, del calendario competitivo. Si hay un calendario competitivo que te está apretando mucho y hay cosas técnicas, que luego ya veremos cuál es el mejor método para solucionar cosas técnicas, pero este método precisamente lo que hace es un método para desarrollar la fuerza máxima y ser realmente exigente con todos estos movimientos, ¿vale? Pues por lo que habría que ver y valorar si hay un riesgo de sobreentrenamiento y lesión, ¿vale? Pero bueno, básicamente, para concluir, este método es un método en el que utiliza pocos movimientos y que está más enfocado para la halterofilia y el powerlifting, ¿vale? Ahora bien, tenemos un método que está enfocado a la parte de la hipertrofia, que es el método Wader. Personalmente yo lo hice cuando empecé con todo esto del gimnasio y no me gustó el método Wader. Estaba enfocado para esa hipertrofia, entrenamos de 6 a 12 repeticiones y realmente dividimos la semana para trabajar cada día en una parte del cuerpo. Por ejemplo, el lunes trabajas pecho y tríceps, el martes das espalda y bíceps y el miércoles piernas y hombros, ¿vale? Es un método pues que lo mismo de antes, hay que contextualizarlo, hay que ver realmente lo que hace es también utilizar, darle el énfasis al músculo, ¿vale? Y buscar, como digo, una zona en la que tú puedas conseguir un tiempo bajo tensión, un daño muscular y un estrés metabólico para conseguir esa hipertrofia, ¿vale? Básicamente. Que esos 3 conceptos ya los explicaré más adelante.
Bien, ahora vamos al método por bloques y este es el método en el que yo lo he hecho personalmente y también he hecho el siguiente. No me he quedado con el entrenamiento de bloques porque realmente no se ha adaptado muy bien a mi contexto y tampoco creo que es personalizado, pero creo que es un método en el que si tienes que estar adaptando cargas o si tienes que estar adaptando constantemente o de forma repetitiva todas esas adaptaciones de el día en el que vas a entrenar, que no puedes entrenar un día, que tienes que entrenar al día siguiente, o que no puedes entrenar al día siguiente, que tienes que entrenar antes, todo eso creo que lo que hace es desconfigurar el resto, ¿vale? Desconfigurar el resto de la hoja de ruta. ¿En qué se basa? Bien, este sistema es un poco más técnico, pero es súper útil si tienes una meta a largo plazo, ¿vale? Como una competición. Y básicamente lo que haces es dividir tu entrenamiento en fases o bloques y cada uno tiene un propósito diferente. La fase de acumulación, donde haces mucho volumen de trabajo con cargas más ligeras, ¿vale? Aquí normalmente lo que haces es desarrollar capacidades básicas, como por ejemplo la fuerza, resistencia, coordinación, algo más general, ¿vale? El concepto que tienes que tener de esta fase es que es algo más general que tienes que desarrollar, ¿vale? No te vas a meter en partes tácticas, no te vas a meter en temas técnicos del movimiento, sino en desarrollar pues una musculatura, tener el peso más o menos cerca de donde vayas a competir. Realmente aquí no trabajas la parte más táctica, sino que la trabajas luego, ¿vale? En la fase de transmutación, donde subes la intensidad y bajas el volumen de entrenamiento. La fase de acumulación, en la otra fase, la primera, sí que harías un trabajo más de volumen, pues también para quizá la parte motriz, ¿vale? Acostumbrar al cuerpo y a automatizar gestos o para conseguir ciertas capacidades físicas básicas. Luego pasas a la fase de transmutación, como he dicho, subes la intensidad y bajas el volumen, y aquí sí que entrarías, o yo por lo menos sí que metería la parte técnica, ¿vale? En la fase de realización, que es la última, sí que se mete la parte técnica, pero yo soy partidario de meterla en la de transmutación o de la acumulación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hay una persona con la que tienes que trabajar para una competición, realmente si esa persona no tiene una técnica muy pulida, si no la trabajas en esta fase, lo que vas a hacer es pues ponerlo todo para el final. Es como cuando tienes un examen y lo dejas siempre para los últimos días. Cuando tienes que rápidamente ganar todo eso, ganar toda esa técnica o ganar toda esa información, en el caso del examen, pues vas un poco descuadrado. ¿Y qué pasa? Que llegas a la competición y las cosas no salen. Entonces yo sí que metería en la parte de la transmutación o la acumulación, sí que metería la parte técnica y ahí empezaría ya poco a poco a trabajar la técnica. Como digo, subo la intensidad, bajo el volumen, pero de forma progresiva hacia la siguiente fase de realización, donde trabajo con pesos cercanos al máximo para simplemente y sencillamente estar acostumbrado a la competición, ¿vale? Por ejemplo, en una competición powerlifting o halterofilia, si yo, por ejemplo, voy a querer levantar mi récord personal, son 210 kilos en peso muerto, ¿vale? Vamos a poner. Pues yo la semana anterior tengo que estar moviéndome o hacer ciertos picos o ciertos intentos cercanos no a 210, pero sí 190, es un ejemplo, ¿vale? No deberíamos tampoco trabajar con pesos siempre absolutos porque habría que hacerlo con porcentajes o más bien con el tema de la velocidad o con el tema del RP o el RIR, ¿vale? Que eso es más subjetivo y creo que se adapta mucho más a la persona, ¿vale? Yo, como dije antes, sí que he hecho este método por bloques, pero como digo, si tengo una fase en la que tengo mucho estrés, tengo ansiedad, tengo problemas con mi familia, tengo exámenes, tengo que trabajar, puede ser que eso perjudique el resto de fases y que sobre todo que las vaya empujando, que las vaya haciendo más largas o más cortas en función de mi contexto, ¿vale?
por lo tanto no es muy fiable, por lo menos en mi opinión y mi experiencia. Y luego tenemos la otra, que es la ondulante, que es la que yo he hecho y con la que yo me quedé cuando estuve compitiendo en halterofilia, y es la que yo sí que la adaptaba a mi manera. Y es que es un sistema que rompe totalmente con la monotonía, y en lugar de hacer lo mismo semana tras semana, aquí lo que vas haciendo es vas cambiando la carga y el volumen de forma constante para mantener al atleta lo más adaptado a su capacidad de ejercer fuerza y de tolerar un entrenamiento X. Por ejemplo, yo lo que hacía era los lunes me sentía muy descansado porque venía de todo el fin de semana de haber descansado, por lo tanto el lunes lo hacía para reventarlo, es decir, levantaba muchas cargas, levantaba muy pesado, y conforme tenía ciertas cosas a lo largo de esa semana, lunes bien, martes luego tenía un examen, o el miércoles tenía el examen, lo que hacía pues el martes pues lo dedicaba no a entrenar al 90%, sino al 60%, ¿vale? O a trabajar más la movilidad, o a trabajar ciertas cosas que realmente podría dedicarle menos tiempo, ¿vale? Eso es un poco la idea, que era como no era algo tan fijo, sino que era adaptado totalmente a lo que yo necesitaba. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que cuidado con esas adaptaciones, o cuidado con esa flexibilidad cuando vamos a hacer programaciones del entrenamiento y estamos variando constantemente los ejercicios y constantemente los porcentajes. ¿Por qué? Porque cuando tú estás variando todo, realmente tu organismo no se está adaptando a nada. Tu organismo necesita continuidad, ¿vale? Necesitas una adaptación al mismo estímulo y al mismo estresor. Si ese estresor siempre se queda aquí, en este nivel, y no sube ni baja, pues te vas a adaptar a esto. Y si, de lo contrario, si estás subiendo y estás bajando, y estás subiendo y estás bajando, que es lo que estoy diciendo con este ejemplo, con este entrenamiento ondulante, pues lo que podría hacer también es pues que no te estés adaptando a nada, ¿vale? Eso es un poco la idea. Por lo tanto, creo que es muy importante fijar un margen de porcentaje de cuánto me puede subir, cuánto me puedo bajar, cuánto puedo jugar con esa holgura y cuántos días puedo pivotar hacia adelante, cuántos días puedo pivotar hacia atrás. Lo que hacemos es que cuando estamos hablando de este método ondulante es hacerlo muy personal, ¿vale? Muy personalizado, pero realmente hay una programación fija, ¿vale? Una programación, pero que se adapta. Ok, de esta manera tenemos diferentes mira, tengo por aquí, hay dos formas de hacerlo, ¿vale? En el ondulante diario, donde cambias la intensidad todos los días. El lunes entrenas fuerza con pocas repeticiones y pesos pesados, el miércoles haces hipertrofia con más repeticiones y pesos moderados, y el viernes te enfocas en el sistema resistencia muscular con pesos ligeros y muchas repeticiones. Algo parecido, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo he orientado a la halterofilia, y sí que es cierto que yo, ahora que lo pienso y que me acuerdo, sí que hubo un momento en el que incluso combinaba el método ondulante con el entrenamiento por bloques, porque había partes en las que me enfocaba mucho en la parte de acumulación, ¿vale? Pero al mismo tiempo es como que metía la parte de ondulantes. Bueno, hacía cosas muy raras. La idea de este método ondulante es que tengas una programación, no es ser flexible porque sí y hago cada día lo que a mí me dé la gana, sino que realmente lo tengo ya pautado en una periodización, ¿vale? La periodización, ya tengo que saber qué tipo de entrenamientos, qué tipo de ejercicios, todo lo tengo que tener todo bien escrito y lo tengo que tener todo bien definido, qué tipo de métodos, cuándo los voy a meter, dónde los voy a meter, qué es lo que voy a trabajar, ¿vale? Y luego saber cuál es el porcentaje, cuál es el margen de maniobra que tengo yo para moverme en función de mi contexto, de si se me muere mi perro, si se me muere mis padres, si se me muere un amigo, si pasa lo que pasa, ¿vale? Es un ejemplo. Pero tiene que haber cierto margen, y ese margen también tiene que estar contextualizado a la persona, ¿vale? Haciendo conclusión de todos estos métodos, quiero que penséis en las clases grupales
en las clases grupales de gimnasio, ¿vale? Estas de cycling, zumba, body combat, todo esto que es como grupos de gente que están haciendo lo mismo que hace el monitor de sala, y todos tienen la misma receta de café, ¿vale? Todo el café para todos, ¿vale? Todo el mundo hace lo mismo. Las mismas repeticiones, mismo peso, todo el mundo se mueve igual. ¿Qué ocurre con esto? Con esta dosis de entrenamiento hay gente que le va a sobrepasar, porque ha venido Manolo, que es su primer día en Zumba, no tiene ni idea, nunca se ha movido el sofá y quiere empezar con Zumba. Primer día, Manolo abajo. ¿Qué ocurre con Loli, que lleva viniendo 2 años a Zumba con su entrenadora favorita y ella está súper adaptada? Pues que realmente no tiene... Manolo se ha pasado de carga y Loli no llega, porque ya se ha adaptado tanto que para ella es lo mismo de siempre, ¿vale? Puede haber gente en el medio, puede haber gente que sí que pues lleve menos tiempo y sí que se adapte y que consiga adaptaciones y que llegue a disfrutarlo incluso. Pero el grueso es que la mayor parte no tiene una adaptación o no tiene una personalización del entrenamiento como debiera ser. Y yo quiero ponerte un ejemplo, y es que tú imagínate que tienes la capacidad de ir de un punto A un punto B, de una ciudad hacia la otra ciudad, ¿vale? Estás en Santander y quieres ir a Bilbao y tienes opción de ir carretera secundaria o por la autovía. Lo más probable es que me digas es que quieres ir por la autovía, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va más rápido, se va más cómodo, la carretera está mejor, hay menos obstáculos, todo es mucho más fácil y además mucho más rápido. El riesgo es mucho menor. ¿Qué ocurre con la carretera secundaria? Pues justamente lo contrario, ¿vale? Tardas más tiempo, hay más obstáculos, hay más probabilidades de que te salga uno por una curva y te asustes y tengas un accidente, lo que pueda pasar, ¿vale? El ejemplo de esto es que es lo mismo con las clases grupales o los entrenamientos online personalizados, ¿vale? Y es que cuando tú tienes un entrenador personal, estás yendo por la autovía. ¿Por qué? Porque no solo está durante el entreno, sino que está desde que entras al entreno hasta que sales y vuelves. Y te está controlando todas las variables de sueño, todas las variables de cómo comes, cómo duermes, cómo te estresas, tu ciclo menstrual si eres mujer, el dolor muscular, el RP, te controla todas las variables y te las mide y te da un feedback, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que llegas mucho antes a tu destino, que llegas mucho mejor, que te has lesionado menos o que incluso no te has lesionado, que además tienes la suerte de tener una persona que te escucha a ti, que tú le puedes comunicar. La comunicación en una clase grupal es unidireccional. Yo como entrenador dirijo y tú acatas. Aquí no, aquí es una comunicación bidireccional. Por lo tanto, quiero que pienses en todo esto, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y chao, gracias.